Vamos a hablar ahora sobre las constantes de transición, que son estos parámetros K más y K menos que vamos a encontrar en los diagramas cinéticos que como ustedes saben, representan las transiciones entre los posibles estados de un canal iónico. K más asociada a la transición del estado cerrado C al estado abierto O, y K menos asociada a la transición entre el estado O, del estado O, mejor dicho, al estado C. Estas constantes de transición están asociadas a la probabilidad de que ocurran esas transiciones, pero antes de pasar a eso, vamos a definir la notación que se utilizará. Los posibles eventos que pueden ocurrir en cierto tiempo, delta t, voy a decir, son los siguientes. Que el estado esté en el estado cerrado en este momento y un instante después se quede en el estado cerrado. Y esto así se denota su probabilidad, la probabilidad de que estando en el estado cerrado se quede en el estado cerrado. Ahora la probabilidad de que esté en el estado cerrado y pase al estado abierto sería esta. La probabilidad de que estando en el estado abierto pase al estado cerrado y la probabilidad de que estando en el estado abierto se quede en el estado abierto. Entonces esos son los 4 eventos que pueden ocurrir: que estando en el estado cerrado, que estando en el estado cerrado se quede en el estado cerrado, que estando en el estado cerrado pase al estado abierto, que estando en el estado abierto pase al estado cerrado y que estando en el estado abierto se quede en el estado abierto. Todo esto en cierto tiempo delta t. Es decir, la probabilidad de que ocurra una transición en cierto tiempo. Entonces, las constantes de transición K menos, K más nos ayudan a hacer un cálculo de las probabilidades de que estos eventos ocurran. En primer lugar, vamos a ver, por ejemplo, la probabilidad de que el canal estando en el estado cerrado pase al estado abierto en cierto tiempo delta t. Entonces esa probabilidad va a estar dada por la constante de transición asociada a ese cambio de estado, es decir, de C a O. La constante de transición asociada es K más. Entonces es K más y eso multiplicado por el tiempo en el que queremos saber cuál es la probabilidad de que eso pase. Lo mismo sería para la transición entre el estado abierto y el cerrado. La constante de transición asociada es K menos, entonces sería K menos por delta t, que es el tiempo en el que queremos saber la probabilidad de que eso pase. Y los dos elementos restantes, es decir, que estando en C se quede en C, es decir, que estando cerrado el canal se quede cerrado, pues es simplemente el complemento 1 menos K más delta t, y de la misma manera que estando en O se quede en O, sería el complemento 1 menos K menos delta t. Entonces, ¿por qué el complemento en estos dos casos? Porque estando en C, si el canal está en este momento cerrado, solo pueden ocurrir estas dos cosas y por lo tanto la suma de las probabilidades tiene que ser 1. Y de la misma manera, si está en O, solo puede o quedarse en O o pasar a C, por lo tanto la suma de las probabilidades tiene que dar 1.
Entonces, esta notación, muy simple, estando en el estado, por ejemplo C, pasa que se quede en C, sería esta la probabilidad de que estando en C pase a O, sería esta la probabilidad de que eso ocurra, y así sucesivamente. Las unidades en las que esto está, delta t, obviamente está en tiempo, en unidades de tiempo, entonces normalmente está en milisegundos, y las constantes de transición, en este caso muy simple, voy a poner K más, K menos, en este caso, están en unidades de 1 sobre tiempo. Para hacerlo coherente, pues vamos a ponerlo igual como 1 sobre milisegundo. Si se fijan, a la hora de que multiplicamos la constante de transición por delta t, pues se van los milisegundos y las probabilidades quedan sin unidades, que es como debe de ser. Entonces vamos a ponerle valores a las constantes de transición. Vamos a volver a definir nuestras probabilidades. La probabilidad de que estando en C se quede en C. La probabilidad de que estando en C pase a O. La probabilidad de que estando abierto pase a cerrado. Y la probabilidad de que estando abierto se quede abierto. Vamos a poner aquí un delta t de 0.1 milisegundos. Entonces vamos a hacer esos cálculos. Si se fijan, las constantes de transición son iguales. Tanto K más como K menos tienen el mismo valor de 1 por milisegundo. Entonces vamos a calcular primero, por ejemplo, esta que es de C a O. Acuérdense que va en esta dirección, de C a O. Entonces es K más por delta T. Aquí es el complemento, 1 menos K más por delta T. Aquí sería K menos por delta T y aquí sería 1 menos K menos por delta T. Entonces, si hacemos las multiplicaciones, K más es igual a 1, delta T es 0.1, entonces aquí tenemos que esto es igual a 0.1. El complemento pues es igual a 0.9. Aquí sería lo mismo, 0.1 y 1 menos 0.1 es 0.9. Eso quiere decir que con estos valores, estando en C, es 90% de probabilidad de que se quede en C y un 10% de que pase a O. Y lo mismo para el estado abierto. Si este no, hay un 90% de probabilidades, o 0.9, si lo quieren ver en proporción, de que se quede en O y solo un 10% de probabilidades de que pase de O a C. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora favoreciendo una transición. En este caso estamos poniendo 3 veces más grande la constante de transición K más con respecto al valor de K menos. Entonces, siguiendo con la misma notación, voy a poner otra vez la probabilidad de que estando en C pase a C, la probabilidad de que estando en C pase a O, la probabilidad de que estando en O pase a C y la probabilidad de que estando en O pase a O. Aquí ya sabemos que es K más por delta T, suponiendo que delta T sigue siendo 0.1 milisegundos.
Entonces K más por delta T sería 0.3 y aquí sería 1 menos 0.3, entonces es 0.7. Ahora aquí es K menos por delta T, aquí es 0.1 y aquí se mantiene en 0.9 como en el ejemplo anterior. Entonces fíjense, al hacer la constante de transición del estado cerrado al estado abierto, es decir, K más mayor, tenemos una mayor probabilidad de que se dé la transición de C a O. Tenemos ahora que hay un 30% de probabilidad de que estando en C se abra el canal y solo un 70% de probabilidad de que estando en C se quede en C. En el caso pasado era solo un 10% de probabilidad de que pasara de C a O, pero ahora como tenemos un valor más grande para esta constante de transición K+, pues aumenta la probabilidad de que se abra el canal cuando está en el estado cerrado. De la misma manera, suponiendo que delta t sigue siendo 0.1 milisegundos, aquí vamos a obtener lo mismo, pero en el caso contrario. Aquí tenemos de C a C, tenemos de C a O, aquí tenemos de O a C y aquí tenemos de O a O. ¿Cuáles son estas probabilidades? Sería lo mismo. Les pido que lo hagan por favor. Aquí tendríamos que sería el 10%, 0.9. Ahora la que se favoreció es K-, entonces ahora aquí tenemos un 30% de probabilidad de que estando abierto el canal se cierre y aquí solo nos quedará el complemento para que dé 1, que es 0.7. Fíjense que en todos los casos la suma de esto tiene que dar 1, si no algo hicimos mal. Esto es un 0 obviamente. Entonces espero que haya quedado clara la relación entre las constantes de transición y la probabilidad de un cambio de estado o un evento, ya sea que cambie de estado o que se mantenga en el mismo. Cada uno de esos tiene cierta probabilidad. Pero bueno, hasta ahora hemos visto el caso más simple de dos estados. ¿Qué pasa cuando tenemos más estados? Imagínense que tenemos un canal de 3 estados con un delta t igual. Bueno, aunque en este caso no lo vamos a necesitar, pero los posibles eventos que pueden ocurrir aquí son los siguientes. Tenemos la probabilidad de que estando en C pase a C. Tenemos la probabilidad de que estando en C pase a O. Tenemos la probabilidad de que estando en C pase a I. Ahora tenemos 3 estados, entonces tenemos que tomar en cuenta todas las transiciones, aunque algunas puede que no sean posibles, pero de todos modos se tienen que tomar en cuenta. Ahora vamos a hacer ahora por el estado abierto la probabilidad de que estando abierto pase al estado cerrado, la probabilidad de que estando abierto se quede abierto, la probabilidad de que estando abierto pase a inactivado, y por acá voy a poner las correspondientes al último estado, que es el de inactivación, que estando en inactivación pase al estado cerrado, que estando el canal inactivo pase al estado abierto y que estando en inactivación se mantenga en inactivación.
Fíjense cómo en la diagonal han quedado los eventos en los que el canal mantiene su estado actual, es decir, ahorita está en C y el siguiente tiempo se quedará en C, o está en O y se quedará en O, o está en I y se quedará en I. Entonces, ¿cuáles son estas probabilidades? Usaré un color diferente. Entonces, vamos a empezar con de C a O, por ejemplo. De C a O, la constante de transición es K1, entonces K1 por delta T va a ser esa probabilidad. La probabilidad de que estando en C pase a I, fíjense que no hay una flecha que conecte directamente C con I, entonces la probabilidad de ese evento será 0, porque simplemente no es posible, entonces su probabilidad será 0. Y como esto tiene que sumar 1, esto más esto, entonces aquí va el complemento de todo, 1 menos K1 delta T. Vamos con el siguiente evento, que es estando en O pase a C. Entonces de O a C la constante de transición es K menos 1. Entonces sería K menos 1 por delta T. De O a I, esta transición sí es posible porque hay una flecha que conecta O con el estado I. Entonces que vaya de O a I es K2 por delta T. Para que esto dé 1, la suma es el complemento. Entonces es 1 menos K menos 1 delta T menos K2 delta T. Fíjense que ahora el complemento es 1 menos esta transición menos esta transición, el complemento de las otras dos transiciones. Acá, en el último caso, de I a C, esa transición, fíjense que como ya sabíamos, no hay una flecha que conecte I con C, o C con I, da igual. Entonces esta probabilidad es 0. No es posible esa transición. Ahora de I a O. De I a O, si hay una flecha que conecta con una constante de transición K-2, entonces la probabilidad estaría dada por K-2 por delta T. De I a I, pues es el complemento. Esto tiene que sumar 1. Esto más esto más esto tiene que sumar 1. Entonces 1 menos K menos 2 por delta T. Entonces, supongo que han encontrado el patrón de cuántos eventos posibles hay o cuántos eventos tenemos que obtener su probabilidad. Si son dos estados, acuérdense que sacamos 4 probabilidades. Si son 3 estados, sacamos 9. Entonces, las probabilidades a calcular es el cuadrado del número de estados. Si son dos estados, es 2 por 2, 4 probabilidades que tenemos que calcular. En este caso son 3 estados, C, O y el estado de inactivación. Entonces tenemos 3 por 3, 9 probabilidades a calcular. Regresando al caso de dos estados, ahora voy a definir algo que se llama la matriz de transición Q, y no es nada más que lo que ya hemos visto, simplemente en forma de matriz, que de C se quede en C, por ejemplo en este caso, que de C se quede, pase a O, perdón, que de O pase a C, y que de O se quede en O. Entonces, estas son las mismas probabilidades que hemos estado calculando, solamente que esta matriz tiene un significado. Fíjense que en la diagonal, independientemente del número de estados, quedan siempre los eventos en los que se quedan en el mismo estado, de C a C, de O a O. En el caso de 3 estados, pues nuestra matriz estaría dada por esto.
con la diagonal de C a C, de O a O, de I a I, y en los demás lugares las otras posibles transiciones.